Antes de comenzar, pues vamos a orar al Señor para que sea Él guiándonos. Amado Señor, delante de ti nos presentamos para que seas tú, oh Dios, abriendo nuestros ojos de tal forma que podamos ver las maravillas de tu ley. Muéstranos, oh Señor, y que podamos deleitarnos en tu palabra para glorificarte en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la mujer de hoy se llama María Magdalena. María Magdalena. Sí. Y al escuchar usted acerca de María Magdalena, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente? Pues cuando el Señor la libra de la muerte. Cuando la libra de la muerte, Sí, de las manos de los fariseos se le deja apedrear. entonces, la mujer adúltera, Sí. listo. ¿Quién más? Cuando escuchamos María Magdalena, ¿qué se nos viene a la mente? Pues también cuando fue al sepulcro. Cuando fue al sepulcro, y llora, Y llora. y llora, y seguía llorando. Y que estaba con la mamá de Jesús. Que estaba con la mamá de Jesús, Casi siempre. casi siempre. ¿Qué más? ¿No han escuchado acerca de que sea apóstol? De que está apóstol. El apóstol, la apóstola. ¿La apóstola? La apóstol María Magdalena, ¿no? No, nunca. Bueno, entonces, a María Magdalena se le ha dado muchos papeles durante la historia. Algunas personas la tachan a ella como un apóstol, porque ella fue enviada por el Señor para que le diera mensaje a los otros apóstoles. Y incluso por esa razón se le designa a ella como la apóstol de los apóstoles, es decir, como superior a los otros apóstoles. También se le ha dado a ella como que el papel de pecadora o de María Magdalena la penitente, como aquella mujer que se le acerca al Señor y le juega los pies con lágrimas y lo seca con su cabello. También se le ha dado a ella como la mujer prostituta, que por esa forma o por esa razón es la penitente. O incluso también se le ha mostrado a ella como la mujer adúltera. Y bueno, de ella se ha dicho muchas cosas, y quién sabe cuántas más faltan por decir. Sin embargo, pues, de acuerdo al consejo de la Escritura, pues vamos a aprender hoy, pues, quién fue María Magdalena, quién no fue María Magdalena, y qué podemos aprender de ella. Entonces sería en el orden: quién no fue María Magdalena, quién sí fue María Magdalena y qué podemos aprender de ella. ¿Listo? Y bueno, pues primero que todo, María Magdalena no fue un apóstol, ni fue el apóstol de los apóstoles. Bien, eso es lo primero que debemos dejar por sentado, porque eso está en la cúspide del día de hoy. Ya hay películas, hay libros, hay doctrina que enseña que ella es un apóstol, y más con el auge del feminismo y todo lo demás. Bien, sin embargo, pues primero que todo, María Magdalena no es un apóstol, o no fue un apóstol, porque en el momento en que el Señor Jesucristo escoge a los 12 discípulos, a los cuales también llama apóstol, pues no la nombra a ella. El nombre de ella no está allí dentro de los 12. Eso lo podemos ver. ¿Alguien me colabora buscando Mateo capítulo 10, versículo 2 al 5? Otra persona, por favor, Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Y alguien más con Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Ya tenemos Mateo, Marcos. ¿Quién busca Lucas? ¿Cómo? Mateo, ¿cuál fue, perdón? Mateo 10, Mateo 10, 2 al 5. Lucas 2, Marcos 3, 13 al 19 y Lucas 6, 12 al 16. Entonces, Mateo, por favor. Estos son los nombres de los apóstoles: Simón, también llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan,
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariotes que también le entregó. Y el 5, Jesús envió a los 12 y les dio estas instrucciones: no vaya la gente que no es judía y tampoco a ningún pueblo donde vivan los samaritanos. Listo, muchas gracias. Ahí tenemos a los 12. ¿Y se nombra María Magdalena? No. No. Marcos, por favor. Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 19. Dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges. Estos es hijo de Trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Y María Magdalena? No. Lucas capítulo 6, Del 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Y María Magdalena? No, ¿verdad? Bien, entonces aquí ya tenemos pues 3 pasajes completos donde claramente dice que el Señor escoge a 12 discípulos, a los cuales también llamó apóstoles, e incluso él pasó toda la noche antes orando para escoger a estos 12. Y no escogió a María Magdalena. Entonces, bueno, María Magdalena no es un apóstol. Y como dije anteriormente, aquellos que dicen que María Magdalena pues es un apóstol, o la apóstol, es porque en el sepulcro el Señor la envía con un mensaje, que se presentó a ella primero y no a los apóstoles. Pero, pues, los apóstoles fueron escogidos por el Señor mucho tiempo antes de que se le diera el mensaje a María Magdalena. Y nosotros, por encima del Señor, no podemos hacer nada. No podemos instituir a otro apóstol. Ni que tuviéramos el poder. No podemos. Es imposible, o sea, no podemos nosotros y ya. Los únicos que sí, pues fueron los mismos apóstoles, los cuales fueron guiados por el Señor para suplir el vacío, digamos, que había dejado Judas, el traidor. Pero nosotros no. Y bueno, primero no es un apóstol, y segundo, María Magdalena no es ninguna mujer de la que no se menciona su nombre. Bien, María Magdalena no es ninguna mujer de la que no se menciona su nombre. Y aquí es donde entra la confusión. Porque se ha tendido a confundir a la hermana de Lázaro con la mujer que lava los pies del Señor con lágrimas y seca su cabello. Y con la misma mujer que fue la adúltera llevada en Juan, si no estoy mal, es en Juan 8. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, sin embargo, de estas mujeres no se da un nombre. No se da un nombre. Si vamos a Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. La mujer adúltera. Encontramos que el pasaje inicia que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues,
¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Esta es María Magdalena? Pregunta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no encontramos su nombre. ¿Cómo se refieren a esta mujer? Como una mujer sorprendida en adulterio, dicen los escribas y fariseos al Señor. Entonces, bueno, vamos a ver otro pasaje, que es Lucas capítulo 7, versículo 36 al 45. Voy a leer para ustedes. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente, sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo se refiere aquí Lucas a esta mujer? Como la mujer pecadora, ¿sí? Y de mala fama. Incluso aquí la confusión de que ella estaba tan arrepentida porque era prostituta y entonces era María Magdalena, y ahí surge la adoración a María Magdalena, pero por allá en otro lado del mundo. Pero se basan aquí. ¿Qué sucede ahora? Que en los 4 evangelios, cuando quieren hacer mención de María Magdalena, pues registran su nombre como María Magdalena. Cuando no lo hacen, pues no registran su nombre. ¿Sí me hago entender? ¿No? Por ejemplo, digamos que Mateo va a hablar de María Magdalena, ¿cierto? Entonces Mateo escribe: y María Magdalena preguntó a Jesús, por ejemplo, ¿sí? Cuando Mateo quiere hablar de María Magdalena, y María Magdalena fue al sepulcro. Cuando Juan quería hablar de María Magdalena, escribe: y María Magdalena estaba viendo de lejos. Y cuando Lucas habla de María Magdalena, dice: entre las cuales estaba María Magdalena. ¿A qué me refiero? Que mencionan el nombre. Y bueno, adjudicar o
poner este nombre a aquellas mujeres que no lo tienen, digamos que no sería de alguna u otra forma sano, porque tendría que llevarnos a muchas otras consecuencias que, de acuerdo a la historia, pues han sido erróneas. Han sido erróneas porque han llevado a alabar y a vivir para María Magdalena. Lo que quiero decir es que donde las mujeres que pensábamos que era María Magdalena, pero no está escrito su nombre, no es María Magdalena. Donde no está escrito el nombre no es. Exacto. Bueno, ¿por qué? Porque quiero que nos enfoquemos solamente donde está escrito el nombre de María Magdalena, ¿sí? Y eso es lo que vamos a conocer, la María Magdalena que vamos a conocer esta noche. Ya sabiendo quién no fue, ahora vamos a enfocarnos solamente donde está su nombre para saber quién sí fue, o bueno, quién fue María Magdalena. Esto con el propósito de no ir más allá de lo que las Escrituras nos deja y no dar rienda suelta pues, a nuestro pensamiento, como ya lo han hecho muchos antes de nosotros. Y bien, hay dos pasajes en los que nos vamos a centrar, pero vamos a tocar más. Los dos pasajes son Lucas 8, del 1 al 3, y el otro es Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Y vamos a estar tocando los mismos pasajes, pero aprendiendo mucho acerca de quién era María Magdalena y qué podemos aprender de ella. Entonces Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces aquí tenemos primero acerca de María Magdalena, de que era israelita. Y esto lo damos cuenta pues por su nombre. Su nombre, María Magdalena, quiere indicar el origen o de dónde era ella. En este caso, Magdalena, pues viene a hacer referencia a Magdala. Es una región por allá en Galilea, al sur de Capernaum. Si usted tiene en su Biblia, al final de las páginas hay unos mapas, ¿cierto? Hay algunos de esos mapas, hay uno en específico que se llama Palestina en los tiempos de Jesús. Y usted va a buscar el mar de Galilea, y ahí donde dice Capernaum, al lado izquierdo del mar de Galilea, donde dice Capernaum, ahí debajito de Capernaum está Magdala. Bueno, ¿y por qué no se registra? Porque, bueno, ese mapa tiene el propósito de especificar las regiones donde estuvo el Señor, donde ejerció su ministerio, ¿sí? Él no pasó por Magdala, él estuvo, o se registra más que todo en Capernaum. Sí, bueno, pues si a usted le gustan los mapas y buscar y todo ello, pues haga el ejercicio. Lo puede hacer los que nos están viendo en las redes. Y si no, pues lo invito a que lo haga también, porque así va a poder descubrir una herramienta más para el estudio bíblico. Eso es una herramienta más, no está ahí de adorno. Sí, ya lo encontré. Entonces, debajito de Capernaum. La reina de Tiberio. Exacto, y arribita de Tiberio. Está ahí entre ellos dos. Así que era israelita. Lo segundo que aprendemos aquí, volvamos a Lucas 8, del 1 al 3, es que ella había sido sanada por el Señor Jesucristo. Dice, el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena. Entonces, esta mujer había sido sanada por el Señor Jesucristo de espíritus malignos, de demonios y de enfermedades, como las otras mujeres que la seguían, o como las otras mujeres que estaban con ella, siguiendo al Señor.
Y bueno, de estas mujeres no se nos dice cuándo fueron sanadas, cómo, y tampoco en qué momento. Nosotros podríamos pensar, y es una idea, que fue mientras el Señor estuvo en Galilea, en la casa de la suegra de Pedro. No sé si ustedes recuerdan, cuando vimos la suegra de Pedro, el Señor estuvo allá en la casa de la suegra de Pedro, y allá llevaron a todos los endemoniados, a todos los enfermos de toda la región de Galilea. Es decir, la casa ya se llenó, y toda la noche el Señor estuvo sanando y pues liberando del maligno a personas. Pero pues como no se nos dice, pues tampoco podríamos pensarlo, fue simplemente una idea. ¿Por qué? Porque esta María Magdalena comenzó a seguir al Señor desde Galilea. Sin embargo, pues aquí no nos dice. Lo que sí hace énfasis aquí el versículo 2 es que a María Magdalena se le habían salido 7 demonios. Imagínense, 7 demonios. De las demás, pues solo general, que ellas habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, pero de esta María específicamente, que le habían salido 7 demonios. Y bueno, de esto se puede decir de que ella tenía muchos demonios, y pues que era tantos porque el Señor la libró. Pero pues de todo lo que se pueda decir, lo que nos indica este texto es que aquí tenemos a una mujer de la cual Cristo había restaurado completamente. Cristo había restaurado completamente. Fuera literalmente 7 o fuera literalmente todos los demonios que existieran. ¿Por qué? Porque pues el número 7 tiene una connotación que es el número ¿de qué? De la perfección. Entonces, lo que quiere indicar es que el Señor la restauró completamente. ¿Sí? Fueran 7 o fueran muchos más. Es lo de menos realmente. Nos quiere indicar que esta mujer fue restaurada por el Señor de manera completa. Algo más que nos dice el texto es que esta mujer fue seguidora del Señor. Fue seguidora del Señor. Entonces dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres, y otras muchas, que le servían de sus bienes. Otro pasaje aquí que nos puede ayudar es Mateo, capítulo 27, versículos 55 y 56. Sí, por favor. Dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bien, entonces aquí tenemos a María Magdalena, pues junto con otro grupo de mujeres que habían seguido al Señor desde que empezó su ministerio en Galilea. Entonces, ahí tenemos a María Magdalena. Cuando el Señor comenzó su ministerio en Galilea, ella estaba allí, o comenzó a seguirle, y también estuvo en la crucifixión, en la muerte y en la sepultura del Señor Jesucristo. Entonces, para ello, Juan 19, 25. Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces aquí Juan nos menciona a este grupo de mujeres, donde está también María Magdalena. Y el pasaje de Mateo, del 27, Mateo 27, del 55 en adelante, nos narra también de que María Magdalena estaba allí en la crucifixión, estuvo presente cuando el Señor expiró, también cuando lo llevan al sepulcro,
como también en Marcos capítulo 15, versículo 37 al 47. Entonces, por favor, buscan Mateo 27, 55 al 61. Y Marcos 15, 37 al 47. Hasta el 74 de Mateo. 61, por favor. Dice. 37 sí. 47. Mateo capítulo 27, versículos del 55 al 61. Estaba allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. Y tomándole José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rondar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Gracias. Marcos 15, versículo 37 al 47, dice así: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Bien, entonces aquí tenemos a María Magdalena presente en el sufrimiento del Señor Jesucristo, pero pues también la tenemos en su resurrección. Y vamos a ver tres pasajes que van a enfocarnos de manera general a lo particular. El primero es Lucas 24, del 1 al 12. ¿Alguien lo puede buscar? Gracias. Marcos 16, 9 al 11. Y Juan 20, 11 al 18. Repito, Lucas 24, 1 al 12. Marcos 16, 9 al 11. Y Juan 20, 11 al 18. Vamos con Lucas. Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea resucitado y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas, y no le creían.
Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gracias. Marcos 16, 9 al 11. Dice: El domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció María Magdalena. Tiempo atrás, Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Mientras los discípulos estaban tristes y llorando por la muerte de Jesús, llegó ella y les contó que Jesús estaba vivo, pero ellos no creyeron que Jesús estuviera vivo ni que María lo hubiera visto. Gracias. Juan 20, del 11 al 18. Pero María estaba llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera del otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Padre. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bien, entonces aquí tenemos a María Magdalena y algo pues certero que podemos decir de ella es que fue seguidora del Señor Jesucristo desde el principio al fin y aún después de su resurrección. Y volviendo a Lucas 8, versículo 1 al 3, podemos aprender de María Magdalena, pues que ella era una servidora del Señor Jesucristo. ¿Sí? Era entonces una israelita, que había sido sanada por el Señor, una seguidora y una servidora. Bien, además de ella seguir al Señor, sus enseñanzas, y bueno, también servía para el Señor. Dice el versículo 1 al 3 de Lucas 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, que le servían de sus bienes. Bien, también encontramos esa misma expresión en Mateo 27, 55 al 56, y en Marcos 15, 40 al 41, pues que ya los leímos, no sé si lo recuerdan, que dice que le servían con sus bienes. Entonces, estos versículos nos dicen que María Magdalena, al igual que otras mujeres, servían al Señor. Y si nosotros leemos otra versión de las Biblias, por ejemplo, Daniel, si puede leer el versículo 3 de Lucas 8. Dice: pues está pegado con el 2. Léalo. Y muchas mujeres, estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre estas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa y el administrador del rey Herodes Antipas. Gracias. ¿Hay otra versión? Digamos que no sea Reina Valera. Alonso, por favor. El versículo 3 de Lucas 8. Lucas 8, versículo 3. Dice: también iba con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. Gracias. Aquí nos está como que aclarando, o digamos,
especificando la clase de servicio que estas mujeres ofrecían al Señor. Hay otras versiones que yo traje aquí, por ejemplo la Biblia de las Américas. El versículo 3 dice: y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras, que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Y otra versión, que es la NBI, dice: Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más, que los ayudaban con sus propios recursos. Entonces aquí tenemos muchas mujeres, incluidas María Magdalena, que servían al Señor, pero de sus propios recursos. ¿Para qué? Para el sostenimiento de la obra. Exacto, para el sostenimiento de la obra que estaba haciendo el Señor Jesucristo y que lo acompañaban los 12. Así que esta fue la clase de servicio que María Magdalena ofreció al Señor y muchas otras mujeres. De lo que ellas tenían, contribuían para el avance del Evangelio. Y por último, aprendemos de María Magdalena que ella fue usada por el Señor. Y es ahí donde vamos a Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Bien, ya lo hemos leído varias veces, pero vamos a leerlo una vez más. Dice así: pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo ha puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿De qué forma usa el Señor Jesucristo aquí a María? Pues en llevar palabras de consolación para los discípulos. ¿Por qué? ¿Qué había pasado antes? Si vemos, había ido Pedro con Juan al sepulcro y no habían visto nada, o a nadie, mejor dicho. Estaba vacío. Sin embargo, en Juan, digamos que se fortaleció lo que el Señor les había dicho antes, sin embargo, seguían tristes. Y así como estaba triste María, algunos de sus discípulos también, claro, no tanto, porque pues María estaba en llanto, en llanto, en llanto, otros estaban decepcionados, otros solamente tristes, pero estas palabras de consolación que le da Jesús a María, eran consolación primeramente para ella, pero ella debía llevar a sus hermanos, a los otros discípulos, estas mismas palabras, que en otras sería que el Señor ha resucitado, pero que va a ascender. El Señor ha resucitado, pero que va a ascender. Bien, entonces aquí tenemos a una María Magdalena que había sido sanada por el Señor Jesucristo, liberada de su esclavitud, que ha seguido al Señor desde Galilea y además de sus propias cosas, de lo suyo, ella había contribuido para el sostenimiento de Jesús y de los apóstoles, y que el Señor usa para que vaya y consuele a los demás discípulos con las mismas palabras que fueron de consuelo para ella. Bien. Ahora, si nos fijamos, si usted se fija, aquí con María Magdalena, la vida de María Magdalena comenzó a girar en torno a Jesús desde que la sana. ¿Sí? Comenzó a seguirlo, lo que ella tenía, todo era para la obra, y aún después de muerto, ella quería seguir sirviéndole, porque muy temprano en la mañana del primer día, ella va al sepulcro, de tal forma que, bueno, quería hacer o limpiar o llevar esos perfumes, como era la tradición,
Sin embargo, pues ella pensaba en que, bueno, ¿quién va a correr la piedra? Pero cuando llegan es que se da cuenta que él había resucitado. Así que, si queremos aprender algo de María Magdalena, es que ella fue de gran servicio al Señor, con toda su vida y con todo lo que tenía. Sin embargo, tengamos en cuenta que ella demuestra ese servicio al Señor como una forma de agradecimiento a lo que el Señor había hecho por ella. ¿Qué había hecho por ella el Señor? La había restaurado completamente. Completamente. Así que ella ofreció su vida en servicio al Señor. ¿Por qué? Pues porque fuera de Él ya no tenía nada más. Y por Él es que ahora tenía vida. Y bueno, pues puede que a usted o a mí, a nosotros, el Señor no nos haya liberado de 7 demonios. O pues de alguna enfermedad. Algunos pues puede que sí, de alguna enfermedad, pero no de 7 demonios. Sin embargo, el Señor sí nos ha salvado del pecado. El Señor nos ha salvado de una condenación eterna. El Señor nos ha salvado de la ira de Dios. Y bueno, yo creo que pues, con eso es más que necesario como para entregar nosotros nuestra vida en servicio al Señor. Y entregar lo que tenemos en servicio para la obra del Señor. O sea, con que más que el Señor nos haya librado de la ira de Dios que teníamos encima, de una ira eterna, es suficiente para entregar nuestra vida al servicio del Señor. Y es suficiente para entregar lo que poseemos al servicio del Señor. Algunos de nosotros, el Señor nos ha librado de muchas cosas. Algunos otros, el Señor nos ha librado pues de pocas cosas, ¿cierto? Pero esto no significa de que tengamos ese estándar para nuestro servicio al Señor. No es que el pastor diga, a usted Alonso, lo toman como ejemplo, ¿no? Lo siento. A usted Alonso, que el Señor lo ha librado de poco al Señor, pues no haga mucho. A usted Felipe, que el Señor lo ha librado, pero de mucho, usted debe servir mucho más al Señor. No, ese no es el estándar de nuestro servicio al Señor. El estándar de nuestro servicio al Señor es que Él dio su vida para librarnos de una condenación eterna. Y ahí nadie está por encima ni por debajo del otro. Amén. Así que ese no es el estándar. Y bueno, de manera general, para la iglesia, para los que nos escuchan, puedo decir que el hecho de que seamos una iglesia bíblica o una iglesia reformada no quiere decir que nos vamos a quedar de manos cruzadas, así, a esperar que el Señor supla para el avance de su reino. No, todo lo contrario, sino por el mismo hecho de estar basados en las Escrituras, es que aprendemos aquí con María Magdalena que el Señor, que Dios bendice su reino, bendice su obra, bendice el ministerio pastoral, bendice el ministerio de alabanza, bendice el ministerio de evangelismo, bendice toda la obra del Señor de parte de las mismas personas que están en la iglesia. El ministerio del Señor Jesucristo, Dios lo bendijo de parte de quienes, de las mismas personas que habían sido sanadas, que habían sido rescatadas, que habían sido perdonadas. Y se nos menciona mujeres, muchas mujeres. Y acá hay muchas mujeres, no, pero tranquilas, no sientan ese peso. Es para todos. Es para todos. Se nos menciona mujeres, pero aquí el mandato es en general para la iglesia. Dios bendice su obra. Dios bendice la misma sostenibilidad del templo por medio de las mismas personas que siguen y creen en el Señor Jesús. Si usted, y usted que nos escucha, no siente ese sentido de pertenencia por su iglesia local, tiene que leer un poco más las Escrituras,
Y tiene que ver ejemplos de estas mujeres que las veneran de manera falsa, pero que el Señor exaltó por su entrega total a su obra. Si usted no le ha nacido, no ha sentido, no se ha dado cuenta del papel que desarrolla en su iglesia local, en su iglesia en la cual el Señor le ha permitido llegar a instruirse, a conocerlo más, es que tiene que leer más la Escritura, y es que tiene que leer más la Escritura. No solo en el momento del domingo, o el miércoles o el jueves que asista a la iglesia. Porque con ejemplos tan sencillos y tan ignorados por la historia, porque es que nadie en la historia ha visto esto de María Magdalena. Dicen que hoy está su cabeza en un lugar y su cuerpo en otro, y la veneran por eso. O sea, no. Leamos la Escritura y glorifiquemos a Dios por los verdaderos ejemplos que se nos deja en la Escritura. Y bueno, en la serie de mujeres que hemos estado viendo y continuaremos, podamos nosotros entender el rol que tenemos en nuestra iglesia local, ayudar en la sostenibilidad del templo, la sostenibilidad del ministerio pastoral, la sostenibilidad del ministerio de alabanza, la sostenibilidad del ministerio de evangelismo y de todos los ministerios bíblicamente. Ese es nuestro rol. Nuestro rol no es solamente ir, llegar a la iglesia, sentarnos, se acabó y nos fuimos. No. Nuestro rol como hijos del Señor y como pertenecientes a una iglesia local es contribuir, es ser parte del sostenimiento de la misma. No somos ajenos. No. ¿Por qué? Porque esto estaría demostrando que usted cree que usted es ajeno a la iglesia del Señor, que usted es ajeno al cuerpo de Cristo. Y eso no es así. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de la iglesia del Señor. Demuéstrelo. Pero con una forma de ¿qué? De agradecimiento a lo que el Señor lo ha salvado y a lo que lo ha estado bendiciendo diariamente. Bueno, esto era en general. A las mujeres. Mujeres, aquí tenemos un gran ejemplo de cómo el Señor usa a una mujer. Si usted quiere ser usada por el Señor, aquí tenemos un gran ejemplo. A tal punto que los indoctos e inconstantes han torcido. La han torcido. Muchos la tienen a ella, a María Magdalena, como quien por medio de ella es que Jesús nos consuela a nosotros. Bueno, no directamente, pero sí a sus apóstoles, que era necesario. Pero a nosotros la tenemos como un gran ejemplo, y a ustedes mujeres, de una mujer que lleva palabras de consuelo, que es portadora de palabras de consuelo, que el Señor usa y envía con palabras de consuelo, no como apóstol, sino con palabras de consuelo. Y para eso, ¿qué tuvo que hacer ella? Para tener esas palabras de consuelo, seguir al Señor desde el principio, estar atenta a todas sus enseñanzas que dio el Señor en su ministerio, de tal forma de apropiarlas en su corazón y después llevar esas palabras de consuelo a otros. Y tu mujer, eres enviada con palabras de consuelo a tus hermanos de la iglesia, en tu hogar, en el trabajo, en donde quiera que vayas. Y los hombres, pues hombres, debemos ayudar a estas mujeres a que sean portadoras de palabras de consuelo. Sí, María Magdalena no las aprendió solita. Ella estuvo rodeada de los 12, del Señor Jesucristo, de otras mujeres. Y bueno, María Magdalena recibió la instrucción directa del Señor. Nosotros tenemos la Escritura, que es la instrucción directa del Señor. Y como hombres, pues también debemos tener esas palabras de aliento, tener palabras de consuelo, para dar a otros consuelo también, como el Señor nos da consuelo a nosotros.
Y bueno, así como las palabras de consuelo al Señor, las palabras de consuelo del Señor a María Magdalena fueron: voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios, y se cumplieron, pues las palabras de consuelo para nosotros es que Él volverá. Es que Él volverá, y ante toda situación que estemos pasando, que nuestro país esté pasando, el Señor volverá y quitará toda gota de lágrimas, quitará todo dolor. Terminemos con una oración en forma de agradecimiento al Señor por su palabra y lo que nos deja. Amado Señor, te queremos dar gracias, Padre Santo, porque en tu palabra encontramos tesoros, los cuales nos hacen glorificarte, de los cuales surge en nosotros un agradecimiento tan inmenso que solo tú eres el que nos pone en él. Gracias, oh Señor, te pedimos que seas tú obrando en nosotros, porque así como tú comenzaste la obra en María Magdalena y la finalizaste, así te pido que lo hagas en nosotros, porque tú ya has comenzado la obra en nosotros, y por tu palabra tenemos la certeza de que la continuarás y la perfeccionarás hasta el día en que tú vuelvas en gloria, en el que te veamos, en el que todo ojo te verá y te veremos tal cual como eres, y te glorificaremos aún más, sin preocupaciones, sin distracciones. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga. Estaremos viendo el domingo a las 9 de la mañana. Señor los bendiga. Amén.